De acuerdo, pues en el webinar de hoy veremos cómo crear informes. Lo primero que haremos pues, será entrar con nuestro usuario y contraseña, en este caso. Y para llevar a cabo esta acción tenemos que situarnos en herramientas, plantillas e informes. Por un lado, como podremos ver, tenemos tanto los que aparecen, digamos, por defecto cuando uno se registra en el software o bien los que se han podido generar y crear con anterioridad. Luego, ¿qué más tenemos? Plantillas e informes. Siempre que queramos crear alguna cosita nos vamos al icono del más y aquí crearemos un informe desde cero. Lo más importante en este caso es añadir un título de informe. Por ejemplo, podemos poner consentimiento de imágenes. O podemos poner también recordatorio de citas, mismamente. Vale, sobre todo el título y indicar qué tipo de informe es. ¿Por qué? Porque, a ver, por ejemplo, tenemos el administrativo, que se refiere sobre todo a las cositas que pueden aparecer en la ficha del paciente, esto es, documentos como protección de datos. Luego tenemos el general, que es como un comodín, para que me entiendan. Esto es un informe que puede utilizarse en más de una ocasión. ¿Por qué? Porque no es exclusivamente ni médico ni administrativo. Luego sí que tenemos el médico, que se utiliza desde las visitas, y en este caso sería, por ejemplo, un informe con datos, información sensible. Y también tenemos, evidentemente, las pruebas médicas, que se utiliza para cuando se solicitan pruebas como ecografías, análisis de sangre, entre otras. Vale, en este caso, pues por ejemplo, le podemos poner general porque se trata de un recordatorio de citas y no es ni médico ni administrativo, como he dicho. Y bueno, antes de entrar en detalles, sí que es preciso decir que los más utilizados suelen ser el administrativo, el general y el médico. Pruebas médicas suele ser una cosita más exhaustiva, digamos. Tenemos todas estas opciones, las más importantes, sobre todo tener el check azul, porque si no va a significar que aunque tengamos el informe creado, no va a estar activo, por lo tanto no se va a poder utilizar desde ninguna de las opciones. ¿Qué más? Podríamos hacer hincapié. Mostrar el logotipo. Esto es para que salga en la propia plantilla el logotipo de la empresa, barra clínica, barra centro. Vale. Esto sería, pues bueno, al fin y al cabo, si queremos que aparezca X información sobre el centro, igual que la fecha y el usuario, ¿no? Portal del paciente. Sí que es una cosita que no se suele utilizar muy a menudo porque esto es para que el paciente en cuestión pueda acceder a ese portal, ya que el propio profesional habrá compartido ese informe y este tendrá acceso, lo cual significa que no va a ser un acceso interno, sino que ya será compartido. Pero bueno, esto ya es, digamos, como un plugin. Nos vamos un poquito más abajo. Entonces, si nos situamos aquí, podemos ver que es un procesador de textos para elaborar nuestro propio informe y se trata de un editor muy similar a Microsoft Word, simplemente pues que en este caso es un programita diseñado por nosotros mismos. Y bueno, aquí tenemos este botón que es muy importante, que es precisamente para añadir información. Vale, ¿información de qué tipo? Pues contiene campos de autorrellenado. Por ejemplo, datos del paciente. Paciente, pues yo podría escribir su nombre, su apellido, su segundo apellido, etc. Al fin y al cabo, en este botoncito tenemos desde los campos de autorrellenado más comunes, como venía diciendo, pues el nombre, el apellido, etcétera, como algunos más complejos o menos utilizados, pues me puedo ir perfectamente a otros datos o a datos del centro, el móvil, datos del cliente, etc. Hay diversas opciones. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora voy a crear un mini informe. Yo podría poner señor, señora, vale, como quiero que esto sirva para un paciente, me voy a añadir información, datos del paciente, paciente, le puedo poner, por ejemplo, primer apellido para que sea un poquito diferente, vuelvo aquí, le pongo segundo apellido, ahora le puedo poner el nombre también,
paciente, nombre, vale, está citado el próximo día. Vamos a ir donde tengamos la fecha, aquí, datos de la cita, vale, podemos poner también a las, ponemos el campo de auto relleno de la hora, vale, nuestro centro, pues bueno, vamos a ver un segundín, empresa, el nombre del centro. Veremos que en caso de no poder asistir, la viabilidad a otros pacientes no sea notificado al teléfono. Vamos a poner, entonces buscamos un campo de autorrellenado de teléfono. Nos vamos a ir a la información de la empresa. Ponemos el teléfono. Y pues gracias por su confianza. Es un informe sencillito, pero bueno, para que vean cómo se utilizarían los campos de autorrellenado, porque esto se cumplimentaría por defecto siempre y cuando esté activado. Y bueno, además de esto, por ejemplo, tenemos esta opción, cargar datos de otra plantilla. Si clico aquí, voy a copiar las etiquetas que acabo precisamente de crear. Pero si yo quiero utilizar estos campos para otro tipo de informe, como sería, por ejemplo, una prueba médica, quiero que el paciente acuda para interpretarle los resultados y modificar algunas cositas, pero estas que aparezcan por defecto, pues le doy al más, me aparecería todo exactamente igual, pero tendría que cambiarle el nombre. En este caso, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, me voy a cualquiera de las plantillas que tenga creadas, como esta, que es justamente como la que acabamos de hacer. Si clico en previsualizar, se me descarga en PDF, un segundín, que le doy permiso para que se pueda visualizar. Vale, se vería más o menos así. Entonces, desde aquí, pues bueno, puedo descargarla en formato PDF, puedo imprimirla, puedo almacenarla en mi ordenador, etc. Salgo de aquí. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos el icono de la ruedecita, que es por si queremos modificar los márgenes o cambiar de vertical a horizontal, apaisado. Pues clico en apaisado, los márgenes en este caso los voy a dejar exactamente igual, acepto y ya veo que se cambia. Luego, ¿qué más? Además de ver cómo podemos llegar a crear un informe, también veremos las distintas formas de ponerlos. Importante, si me ubico en administrador, me voy a centros, que son los centros que me he creado, en este caso tengo 3 para poder enseñar más de un ejemplo. Nos vamos a ir a LPG, que es el primero. Clico aquí, me voy a configuración avanzada. Vamos a buscar las plantillas, informes para ficha del paciente. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que la plantilla que yo seleccione la voy a poder ver en la ficha del paciente. Pues en este caso le podría poner recordatorio de ejemplo, que es la que hemos hecho, y lo guardo. Vale, entonces, ¿cómo puedo verlos? Pues bueno, nos vamos a ir a la ficha de un paciente. Pues vamos a ir, por ejemplo, a nuestro BC para poder acceder a una de ellas. Nos vamos a Carlos Anibarro, visita, y aquí tenemos su ficha. Se puede acceder desde aquí, también podríamos acceder desde archivos, pacientes, importante. Clicamos en su ficha y aquí tenemos los informes. Esto es un desplegable en el cual puedo seleccionarlos. En este caso solo nos sale recordatorio de ejemplo porque es así como lo he configurado. ¿Vale? Yo lo quiero visualizar, PDF. Y ya lo tendría. ¿Que quiero que me aparezcan más? Pues no es problema. Vuelvo a administrador, centros, a mi centro en concreto, configuración avanzada, a la opción de plantillas e informes para ficha del paciente. Y si quiero que me aparezcan todos, simplemente lo dejo así, en blanco, guardo y salgo, vuelvo otra vez al ABC. Nos situamos en Carlos, que es con la persona con la que estábamos trabajando. Nos vamos a su ficha.
y veremos que tengo el desplegable con cada uno de los informes que he creado, que aparecían por defecto en el software o que acabamos de generar mismamente. Vale. Puedo verlos desde su ficha, pero también puedo verlos desde la propia visita. Es decir, retrocedo, aquí tengo la visita del día de hoy y tengo estas 3 rayitas. Entonces, yo desde estas 3 rayitas puedo añadir informes en general. Clico, nuevo informe. Pues imaginemos que quiero añadir justamente el que hemos creado. Vengo aquí y ya lo tendría. Guardo y salgo sobre todo. Y lo bueno es que además ya se me vincula con la cita del día de hoy. También como dato curioso saber pues, que tengo otro tipo de informes, que es los que he explicado a priori que no eran tan comunes, que serían los SPM, que son informes de análisis. De hecho, aquí lo explica, plantillas. Pues análisis generales, completos, etc. ¿Vale? Y se vería así, más o menos, es un ejemplo. En este caso, pues tenemos el logo, tenemos la dirección de la empresa, la fecha, etcétera, que al fin y al cabo son todas las opciones que hemos visto cuando lo hemos configurado. ¿De acuerdo? Y bueno, esto sería todo. Ahora sí que pueden realizarme todas las preguntas que quieran. ¿Hola? Hola, muy bien. Hola, Por mí genial, o sea, es mucho más sencillo de lo que me esperaba, o sea, muy bien. es sencillo, lo que sucede es que, bueno, pues como vemos tantas opciones, por ejemplo, pues sí, yo puedo acceder a la ficha desde aquí e ir a los informes, pero yo también me puedo ir a archivo, pacientes, pues vamos a buscar a Carlos, mismamente, que es con el que hemos trabajado. Además, yo sé que lo puedo filtrar. Pues buscamos por nombre, ponemos Carlos, porque aparecerá más de una persona que coincida. Era Anigarro, exactamente sin ñ. Y lo mismo, puedo acceder a estos informes para imprimirlos, ¿vale? Exacto. Pero bueno, si tienen preguntas, adelante. En este caso sí que es verdad que he hecho un informe sencillito, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, voy a enseñar un par más que tengo. Qué sé yo, a ver. Vamos a irnos a plantilla 2 para hacernos una idea. En este caso es un poquito diferente, ¿vale? Le he puesto un título, le he añadido una imagen y los campos de texto, pero lo he hecho con los cuadraditos. Simplemente lo muestro para que vean que, bueno, pues cada uno se lo diseña a su modo, como se sienta más a gusto y en función, evidentemente, pues si se trata de una plantilla general, si se trata pues de pruebas médicas, siempre va a ser más serio, ¿no? O administrativo, pero general pues puede ser bastante al gusto de cada uno. Si yo me voy a una historia biográfica de psicología, por ejemplo, pues bueno, está hecha más sencillita, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven? Muy bien, es Yo súper lo veo fácil. bien. Perfecto. Muy fácil, Bueno, la verdad es que muy bien. Claro, la forma que le das al informe es como tú quieres según el procesador de texto, como si fuera un Word, exactamente igual, ¿no? sí, ya les digo, lo más importante sobre todo, pues que esté activo, sobre todo el logotipo y la información del centro, que es lo que se suele querer Poner, que sea, ¿vale? Lo del portal del paciente lo he explicado, pero es un plugin y al fin y al cabo. No, yo no. Sí, es como un campus universitario, para que me entiendan, en el que puede acceder, en este caso, el paciente y el profesional y compartir ciertos datos, pues informes, cuestionarios, etcétera, ¿no? Sí, como mi salud, por ejemplo. Como mi salud, ¿no? Exactamente, sí, lo mismo, sí. Y nada, simplemente vincularlo, pues si es administrativo general o pruebas médicas, para ustedes tenerlo como siempre bien ubicadito, ¿vale? Vale. Pero vaya, esto sería todo y nada, pues espero verlas en los próximos cursos que realicemos. Vale. Seguro, en alguno más seguro que me ves. Yo Vale, también, perfecto. seguro. Perfecto, pues seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Vale, muchas Gracias por gracias. Muchas gracias.